Bueno, entonces, buenos días a todas, a todos y a todes. Siempre empiezo del mismo modo, pero bueno, hay que hacerlo. Para los que no me conocen, yo soy Alicia Schniepf, la directora del Instituto de Filología Clásica, y Jimena Palacios, que está aquí presente, que es la que se ocupa de toda la organización de estos eventos, es nuestra secretaria académica. Tenemos hoy entonces el tercer encuentro, ¿sí?, de la jornada taller inscripta en nuestro ciclo de representaciones de la peste y de la enfermedad en la literatura grecolatina. En esta oportunidad vamos a escuchar un trabajo, una reflexión sobre un pasaje del libro 3 de las Geórgicas de Virgilio, con el eje transversal de peste e impotencia humana, que coordina y nos va a presentar Marcela Nasta. Marcela Nasta es licenciada en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual se desempeña como docente desde hace muchos años, y también desde hace muchos años se ha dedicado a la investigación en distintos grupos, de manera colectiva y además de manera individual, en su tesis que está realizando dentro del marco de la facultad también, su tesis de doctorado sobre el discurso del poder en Horacio, particularmente en los libros 1 a 3 de las Odas. Bueno, entonces, Marcela, te agradezco mucho que hayas ofrecido esta colaboración. Te damos la bienvenida y te damos la palabra junto con la bienvenida. Bueno, muchas gracias. No, la agradecida soy yo de poder participar en esta convocatoria, y bueno, obviamente agradezco al instituto la posibilidad de hacerlo, a Alicia, a Jime, y también a quienes se interesaron por compartir este rato y estas reflexiones en torno a Virgilio. Elegí este pasaje porque me parece interesante en el sentido de la construcción discursiva, digamos, de la peste, que como todos sabemos no alcanza en este caso, por lo menos no inicialmente, a los individuos, sino a los animales. Y bueno, les voy a proponer un recorrido de este texto apoyándome en el PowerPoint que paso a compartir. Ahí está. ¿Se ve? ¿Todo está bien? Sí, ¿La se ve. pantalla? Buenísimo. Bueno, entonces, el eje temático, como decía Alicia, es el de la peste y la impotencia humana, y lo que vamos a trabajar es este pasaje, digamos, que es el final del libro tercero de las Geórgicas. Si bien la peste de Nórica abarca los últimos 88 versos, o sea, la descripción específica de la peste abarca estos últimos 88 versos, constituye el corolario, como ustedes ven, de una secuencia lógica que se inicia bastante antes, en el verso 440, que reza lo que dice acá: morborum quoque te causas et signa docevo. Tomás, el comentarista de Geórgicas, y acá aprovecho para agradecerle a Mariana Breijo haberme facilitado esta bibliografía. Tomás, señala que esta ocurrencia de Doqueo en primera persona es la única que se registra en toda la obra, en todas Geórgicas, lo cual no solo hace explícito, sino que enfatiza, por un lado, el propósito didáctico del pasaje, y por el otro su raigambre, obviamente lucreciana, donde en el libro sexto, en el inicio del pasaje sobre el origen de las epidemias, previo a la evocación de la peste,
dice Lucrecio, nunc ratio quaesit morbis expediam. Entonces dice expediam Lucrecio, dice doquevo Virgilio, dice ratio el uno, dice causas el otro. Bueno, entonces decíamos que este verso es el que inicia esta secuencia lógica que conduce a la descripción de la peste, y esta secuencia es la siguiente. En estos versos 4:41, las causas. Antes Virgilio anunció causas y síntomas. Bueno, en estos versos tenemos las causas de la enfermedad, que es la sarna, ¿no? Scabies, por ahora, aparecen aparece acá. Lo que provoca la enfermedad, digamos, son las temperaturas extremas, es decir, el excesivo frío o el excesivo calor. Ahora, en los versos siguientes, en lugar de encontrarnos con los signa, cuya explicación se había anunciado, nos encontramos con una serie de tratamientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el primero es el baño, cuyo poder salutífero es tal que en el libro 1 es una de las actividades permitidas en los días festivos, como leemos en 1:272, y el segundo tratamiento es el ungüento, cuya preparación evidentemente es bastante compleja, dada la cantidad de ingredientes que requiere. Sigue el tratamiento 3, que es el drenaje de las llagas, que, como vemos, fracasa por indolencia o incapacidad humana, ¿no es cierto? El mal se alimenta y vive, etcétera, mientras el pastor rehúye a aplicar las heridas. Acá lo que en realidad dice Servio, para este ad vulnera, Servio agrega ad vulnera facienda, es decir, como que se niega o no hace el sangrado. Esta indolencia conduce a un agravamiento, de los síntomas que se mencionan por primera vez, que son ¿cómo se llama? El dolor y la fiebre, y esto conduce a un tratamiento un poco más invasivo, como es el sangrado, terapia que tampoco da resultado, porque aparecen nuevos síntomas, lo cual finalmente conduce al sacrificio del animal antes de que se propague el contagio. Esta necesidad de evitar la propagación del contagio se ratifica en estos versos que dan cuenta de la intensidad y del poder de propagación y de daño de la peste, que, como vemos, amenaza con destruir rebaños enteros. Y prueba de esto, o ejemplo de que esto es efectivamente así, de que esta desaparición de rebaños enteros es el resultado de la peste, es la desolación que todavía hoy, post tanto, todavía hoy se ve en la región de Nórica. Y así llegamos entonces finalmente a la descripción de la peste, entonces que tiene digamos, un valor probatorio de todo lo antedicho, que abarca, como habíamos dicho, desde este verso 478 hasta el final, y que yo, digamos, secuencié de esta manera simplemente para sistematizar o facilitarnos el manejo del contenido. Ahora, lo que a mí personalmente me llamó la atención en este pasaje es que conforme avanza la descripción de la peste, por los recursos estilísticos que utiliza, por el tono, por la emotividad, echa por tierra el tono, la objetividad implícita en el doquevo del pasaje inicial, o sea, el propósito didáctico de simplemente exponer cómo debe tratarse, cuáles son las causas y los síntomas y cómo debe tratarse la enfermedad. Lo que yo propongo es que esta
descripción de la peste, esta sustitución, como decía recién, del tono didáctico y de la imposibilidad del ego de mantener su actitud magisterial, es la realización textual del avance de la peste y del poder deleterio de la enfermedad y de la incapacidad humana de detener su avance. Es decir, así como los individuos no pueden detener el avance de la peste, dicho de una manera muy casera, es como si la peste se llevara puesto el discurso didáctico, la actitud magisterial del ego y termina invadiendo el texto mismo. Yo creo que las estrategias mediante las cuales esto ocurre o el texto logra esto son básicamente estas dos que están acá. La plasmación de este carácter destructivo de la peste y las muestras concretas de esta incapacidad humana para detenerla. Entonces, si vamos por la primera, la cuestión es decir, cómo se plasma en el texto el carácter expansivo de la peste, yo detecté, o me parece que se pueden señalar, algunos recursos discursivos, algunos recursos en la formulación misma del texto. La primera, o el primero de esos recursos, es la pérdida paulatina de la denominación, de la especificidad de la denominación, porque fíjense que en el 440 Morborum aparece como hiperónimo de Scabies, y esta es la única mención de una enfermedad concreta, identificable, y por lo tanto factible de sucesivos tratamientos como los que vimos antes. Pero después no se vuelve a hacer, como ustedes ven, no se vuelve a hacer referencia a ninguna enfermedad en particular, sino que las denominaciones son de carácter general, una enfermedad que se define justamente por la imposibilidad de definirla, de acotarla y por lo tanto hallar alguna terapia que resulte adecuada. Correlativamente a esta pérdida de la especificidad en la denominación de la enfermedad, vemos que hay una paulatina ampliación del universo de los afectados. Cuando se trataba de la sarna y de los primeros tratamientos, los afectados eran específicamente las ovejas, ¿no es cierto? Tenemos acá, la oveja, el rebaño, el carnero, los que balan y este cuam, cuyo antecedente también es oveja. Ahora, a partir del sacrificio del animal enfermo y de la propagación de la peste, fíjense cómo el universo de los afectados también se va generalizando. Vulgus, pecudum, nexingula corpora, aestigua, etc. Esta misma ampliación se advierte en el inicio de la descripción de la peste, ¿no es cierto? Porque la peste comienza y se difunde por vía aérea, ¿no es cierto? Y después se propaga por tierra y luego y por agua, ¿no? Luego, siguiendo con esta ampliación del universo de los afectados, tenemos todo este catálogo de animales que presentan algunos de ellos con síntomas específicos. Los perros se vuelven rabiosos, los cerdos tosen y se asfixian, el caballo y el toro, a los cuales obviamente nos vamos a referir más adelante en detalle, bueno, el lobo, los gamos, etc. Notemos que esta ampliación se extiende más allá de este catálogo que acabamos de relevar, en estos versos donde la peste alcanza a las 3 regiones cósmicas, que ya vimos hace un momento en el inicio de la peste, ¿no es cierto? Comienza, solo que acá está en sentido inverso, ¿no? Está el agua, el aire, el agua, la tierra y el aire. Por
la peste, lógicamente, alcanza también al género humano, y en esta formulación me parece que hay como una estructura circular, ¿no es cierto? Porque cuando se prescribió la necesidad de sacrificar al animal enfermo, decía, ¿no es cierto?, antes de que el funesto contagio serpee por el rebaño incauto. Entonces, antes de que el contagio, y acá tenemos a los miembros contagiados, ¿no es cierto? El DIRA, ¿no? Los DIRA contagia, ahora tenemos, se transformó en el Sacer ignis, ¿no es cierto? Y el vulgus que teníamos acá lo tenemos nuevamente representado en los afectados, que son en este caso los cuerpos o los miembros. Entonces a mí me parece que esta reminiscencia, ¿no?, de contagia a través de contactos y de DIRA a través de Sacer, forma como un cierre que remite al principio, como dando también la idea de que esto no puede, esta circularidad, ¿no?, sugiriendo que esta peste no puede terminar, más allá de que después venga la bubonia del libro cuarto. Un tercer recurso para plasmar este carácter expansivo es, digamos, se advierte a nivel léxico en la cantidad de términos que insisten en la idea de totalidad. Y particularmente me llamó la atención en estos versos 480, 485, que en solo 6 versos aparece 4 veces el adjetivo omnis, y justamente en estos versos, ¿no es cierto?, donde se insiste en esta capacidad de daño de la enfermedad y de expansión. Un cuarto recurso es la insistencia en estas ideas de penetración, completitud, ocultamiento, que se manifiesta por un lado, la recurrencia de imus, digamos, prácticamente uno tras otro, ¿no?, con superlativo de inferus, según explica el Old por allí, y en la cantidad de prefijaciones que utiliza Virgilio, ¿no es cierto?, que dan todas la idea de profundidad, de intensidad, de completitud, como todas las que tenemos acá, ¿no?, percedit, perfuno, de pascitur, etc. Y ven que acá en la siguiente diapositiva tenemos también algunas más. Un quinto recurso utilizado es la idea de urgencia o de avance. En 468, 469 encontramos, digamos, el continuo, la necesidad de actuar rápidamente antes de que, y este verbo, este serpent que tenemos acá, que no solo manifiesta la idea de avance, obviamente, sino que proyecta sobre la peste las connotaciones que le son propias, ¿no?, a la serpiente, es decir, peligro, sigilo, velocidad, amenaza, con lo cual quedan asimiladas la peste y la serpiente, y esto me parece que también se puede vincular con este colúber que encontramos en el principio del catálogo de serpientes, que es inmediatamente previo al pasaje que nosotros estamos trabajando. Nosotros arrancamos en el 440 y en el inicio de este pasaje previo encontramos a la serpiente como ella misma la peste de los bueyes. ¿Dónde más encontramos la idea de avance? En todos estos términos que tenemos acá, que tienen que ver, ¿no?, con la inminencia, con la amenaza permanente, ¿no?
bueno, es un relevamiento léxico que me parece que da cuenta de esta urgencia por detenerla. Esta idea también me parece que se manifiesta en la ocurrencia de secuencias triádicas de verbos en lugares claves de este cuadro, digamos, en el inicio de la peste, en el inicio de la referencia a la muerte del caballo, en el inicio de la referencia a la muerte del toro y finalmente en la declaración, digamos, del triunfo de la muerte hacia el final del pasaje. Ahora, en estos versos finales, sobre el triunfo, o casi finales, sobre el triunfo de la muerte, querría señalar dos cosas. Lo primero es que, así como en el principio, voy un poquito para atrás, ¿dónde está? Acá. Habíamos visto que el Serpent remitía, ¿no?, al inicio del catálogo de serpientes. Análogamente, en el final del catálogo de serpientes, a propósito de la última de las serpientes a las que se refiere Virgilio, aparece nuevamente Saewit, ¿cierto? Y este empleo de Saewit que tenemos en el final del catálogo de las serpientes es el último antes de la ocurrencia que tenemos acá. O sea, aparece Saewit en el final del catálogo y hasta el Saewit de Tisífone no vuelve a aparecer el mismo verbo. Con lo cual, si tuvimos a partir de Serpent Contagia una primera equiparación peste-serpiente, acá, a partir de Saewit Tisífone y Saewit, la serpiente calabresa, tenemos la homologación serpiente-muerte, con lo cual, por carácter transitivo, tenemos peste, serpiente-muerte, queda plasmada esta equiparación de la peste y la muerte. Notemos además que en el catálogo de serpientes, en el final de dicho catálogo de serpientes, se enfatizan las imágenes de sed y de calor exasperantes, ¿no? El pantano reseco, la tierra se raja, el sol ardiente, etc. Y son estos justamente uno de los padecimientos que acarrea la muerte. La insistencia en estos padecimientos es el sexto y último recurso que me parece a mí contribuyen a plasmar en el texto el poder devastador, ¿cierto? Estos padecimientos, bueno, son el calor, la sed, el dolor, etcétera, relevados en estos pasajes. Ven, acá tenemos, seguimos, ¿no? O sea, el fuego, el sudor, el frío, etcétera, etcétera. Seguimos con lo mismo. Y lo que me llamó la atención con relación a esta cuestión del dolor, el calor, etcétera, son estos dos pasajes. ¿Por qué? Porque en ambos se hace referencia a los huesos y los miembros, ¿no es cierto? Entonces, con relación a los miembros, en los dos pasajes el padecimiento es el mismo: la sed y la fiebre, ¿no? Árida febris, igneacitis, formulado de manera inversa, ¿no? En términos de núcleo sustantivo y adjetivación, pero el concepto, lógicamente, es el mismo. Ahora, en cuanto a los huesos, en la primera ocurrencia solamente están invadidos por el dolor, mientras que en la segunda
hay dos instancias: el debilitamiento por la enfermedad, minutatim morbo colapsa, y luego la disolución de los huesos, fluidus liquor omnia in se ossa traebat. Me pareció que era interesante esta cita, ¿no es cierto?, de Girard, porque con relación a la peste en la literatura me pareció interesante esto, ¿no? La pérdida de la diferenciación orgánica es mítica en términos médicos, pero poderosa estéticamente por esto, por lo que produce una impresión absoluta de desintegración. Pensando entonces en esta licuefacción, en esta desintegración orgánica arrasadora que todo lo transforma en una masa informe, me parecieron interesantes estos versos en los cuales, como vimos antes, se justifica, ¿no es cierto?, la necesidad de sacrificar al animal enfermo. Y me parecieron interesantes por dos motivos. El primero es el empleo de esta expresión aborígine que destacamos ahí, ¿no es cierto?, porque en este libro tercero la misma expresión también se encuentra en los versos finales del proemio y ubicada en el mismo lugar del verso, que tenemos aborígine gentem, aborígine caesar, lo cual a mi juicio me parece facilita la evocación. Y me pareció llamativo el hecho de que, como señala Gardner en este artículo que está referido aquí, me llamó la atención el contraste que él señala entre el poder del poeta para individualizar y el poder de la peste para erradicar las diferencias, ¿no? Esta es la cita, me pareció interesante, ¿no? La peste funciona para disolver las distinciones entre los cuerpos, reduciéndolos a una especie de fango primordial, ¿no?, como resultado de la licuefacción. Entonces, el segundo motivo, dije, me había parecido interesante ese pasaje por dos motivos. El segundo es por la comparación entre la peste y la tormenta que hallamos en los versos iniciales de este pasaje, ¿no? Y que nos remite a varios pasajes anteriores de la obra. El primero de esos pasajes es este que tenemos en el libro 1, en el contexto de la referencia a las tormentas y al modo de prevenirlas. Aparece entonces los vientos que atacan, arrancan en toda su extensión las mieses de sus hondas raíces, es decir, están, digamos, el viento causando un efecto bastante similar al que tenemos en el libro 3, al margen de que, como observa Thomas, esta ocurrencia y la del libro 3 son las únicas dos que tenemos en toda la obra, ¿no? Entonces, bueno, la devastación de la tormenta en el 1 es bastante similar, digamos, la devastación de los sembrados es similar a la de la peste en los animales del libro 3. En el mismo contexto que el pasaje anterior, vemos acá la tormenta, ¿no es cierto?, destruyendo, ¿no?, o arrasando no solamente los sembrados, sino también el trabajo de los bueyes, lo cual obviamente aparece fuertemente señalado en nuestro pasaje. Y me parece también interesante el empleo de diluo, que condice con este fenómeno de la licuefacción al que estábamos haciendo referencia. En este mismo libro 1, también encontramos, en el contexto de las señales meteorológicas del Sol, estos dos pasajes en los que se insiste en las mismas ideas que venimos viendo, y donde el uso de sinister
es concomitante al de Dira, que tenemos en nuestro pasaje cuando Virgilio habla de Dira Contaglia, y de Sacer, cuando tenemos Sacer Ignis en el final del libro tercero. Acá tenemos dos pasajes más, ¿no es cierto? El primero pertenece también al mismo contexto del libro 1, donde vemos dos cuestiones, ¿no es cierto? La generalización del daño en omnia y la idea del calor extremo en fervere, que también tenemos en nuestro pasaje, y este segundo pasaje que está en el libro 2, ya en otro contexto, donde vemos que el fuego potencia la acción destructora o destructiva de la tormenta. Ahora bien, volviendo al libro 1, el sol no solamente hace anuncios bélicos, meteorológicos, sino también anuncios bélicos. Y en este contexto aparece entre los prodigios que sucedieron al asesinato de César, aparece el Po enfurecido, desbordado, arrasando campos, ganados, establos. En el libro primero, a la numeración de los cataclismos siguientes a los idus de marzo, sigue la referencia a Filipos, cuyas consecuencias son estas que vemos acá, ¿no es cierto? Es decir, las armas arrumbadas, los cadáveres insepultos amontonados en fosas comunes, es decir, un ambiente de muerte, desolación y tristeza que es análogo al que reina en Nórica como consecuencia de la peste. En suma, esta afirmación de Girard me parece que es absolutamente aplicable a la guerra en todos sus términos. Esto lo dice Girard a propósito de la peste, que es válido también para la guerra, de modo tal que ambas parecen uno y lo mismo. Recapitulando entonces, hasta ahora lo que hemos visto son las estrategias utilizadas para expresar el carácter expansivo, penetrante y destructivo de la peste, y ahora nos resta abordar cuáles son los casos concretos en que se manifiesta la impotencia humana frente a todo este avance que me parece queda bastante claramente plasmado en la formulación misma del texto. Para esto, mi punto de partida son estos versos, 449, 450, y mi punto de partida también es este artículo de Glare, que me pareció muy interesante porque plantea la posibilidad de interpretar estos versos más allá de la consideración de Quirón y Melampo como médicos míticos paradigmáticos. Lo que hace Glare es reunir una serie de argumentos y de fuentes que vertí en estas dos columnas, la de Quirón y la de Melampo, que muestran que estos personajes no son solo magistri en el sentido de expertos en el arte de curar, sino en varios otros significados que el Old registra para este término y que son los que se pueden ver en esta columna de la izquierda. Como vamos a ver ahora, en todos y cada uno de estos ámbitos del esfuerzo humano, los individuos son absolutamente impotentes frente al avance de la enfermedad. Entonces, veamos el primero de estos ámbitos, que es el del cuidado de los animales, Old, Subwoke, Magister 6 y 7, o sea, sobre el arte de curar, en este caso, el arte de curar animales. Entonces, las artes son las artes médicas y los magistri son estos pastores que dicen.
estos pastores veterinarios. ¿En qué se advierte el fracaso? En el hecho de que los tratamientos son cada vez más cruentos y complejos y que finalmente no llegan a nada porque hay que sacrificar al animal. Un segundo fracaso es lo que habíamos señalado antes: el tratamiento fracasa por indolencia o impericia humana. La tercera marca de este fracaso en el ejercicio de la medicina es que el sangrado implícitamente es, el tratamiento 5, ¿no es cierto?, es implícitamente fallido porque este profuit que tenemos acá es desmentido por los versos subsiguientes, donde tenemos nuevos síntomas, la oveja que se queda tirada en medio del campo, etcétera, y finalmente el sacrificio del animal. Y bueno, obviamente el pasaje de la enfermedad y muerte del caballo, donde el tratamiento terapéutico, ¿no?, es explícitamente fallida. En este pasaje señalé algunas cuestiones. La primera de ellas es la ocurrencia de Signa, que tenemos acá, que apareció, como vimos, en el verso 4:40 al principio y no volvió a aparecer más. Pero lo que esta ocurrencia demuestra es que el conocimiento de esos signa no impide el avance de la enfermedad ni de cualquier otro desastre, como vimos reiteradamente en el libro 1. Una segunda cuestión que me interesó marcar es esta idea de la progresión temporal, que señalamos antes haciendo un barrido del texto en general. Tenemos primis diebus, improquesu, mox y iam. Luego tenemos la progresión de la gravedad de la enfermedad. Me pareció muy impactante el paso del morituris al morientibus, ¿no es cierto?, con este coepit crudesque de morbus en el medio y finalmente a las puertas de la muerte, ¿no?, morte sub aegra. Me pareció también interesante la recurrencia de profuit, con el mismo valor que en el caso anterior, pero acá el fracaso es explícito. ¿Por qué? Porque dice que esto pareció la única salvación y en consecuencia este fracaso implícito en este pareció la única salvación, en consecuencia pasamos del ante exquitium al erat hoc ipsum exquitio. Y por último, evidentemente, la intromisión emocional y apotropaica del dime liora en el momento culminante de la descripción, que me parece a mí una muestra bastante contundente de la pérdida de la objetividad y del distanciamiento emocional de Virgilio respecto de toda esta cuestión. Si pasamos al segundo significado del término magister, un individuo que enseña una habilidad particular, una habilidad X, no necesariamente médica. Los magistri son entonces magistri en sentidos amplios, individuos que pueden enseñar muchas cosas, y las artes son artes diversas, como las que encontramos en la Teodicea del libro 1. Como vemos acá, en el libro 1, las artes son suministradas por Júpiter para enfrentar o subsanar adversidades, es decir, los factores que officiunt y que nocent, o nocet, la sombra, el esfuerzo de hombres y bueyes. Entonces, las artes que acá estaban destinadas al cuidado, ¿no?, y a la preservación del trabajo, ahora se tornan
se tornan nocivas, ¿no? En estos otros dos pasajes de la Teodicea, nuevamente, aparecen las artes como motor del desarrollo humano, de su avance hacia la civilización, ¿no es cierto? Y la productividad de estas artes, como vemos acá, ¿no? Compensa el labor necesariamente requerido para su aplicación. Es decir, se establece, como señala por allí Galinsky, una especie de contrato entre labor y fructus, cuya validez y vigencia la peste viene a poner en tela de juicio. La asociación entre pestes entre artes y labor, tan ostensible en la Teodicea del libro primero, lleva a considerar la cuestión del labor en nuestro pasaje, donde ocurre dos veces, en el 452 y en el 525. En el 452, el contexto de la ocurrencia de labor es este, donde me pareció interesante la posibilidad de una doble lectura, ¿no es cierto?, del verso 452, porque esta doble lectura lo torna susceptible de aplicarse tanto a los animales como a los pastores, según la acepción que se tome del Wox y esta que le atribuye Thomas a Fortuna como remedio, en el tomo 2, página 126. Yo acá en la traducción tuve que elegir, obviamente, por alguna de las dos posibilidades, pero me parece que esta equiparación, digamos, del esfuerzo humano y del esfuerzo animal que vimos en la Teodicea, digamos, esta confluencia de hombre y animal que vemos en la Teodicea, la vemos también acá en el caso de la peste, solo que con el signo, por supuesto, contrario. La segunda ocurrencia de labor, obviamente, ocurre en el verso 525, en el contexto de la muerte del toro, que me parece a mí está plasmada en dos momentos, porque tenemos en el verso 518, tenemos al compañero, al otro toro, lamentándose por la muerte de su compañero, pero después encontramos más abajo, finalmente, vemos al toro caer sobre la tierra, Imat, Solguntur, Laeta, etcétera, etcétera, de manera que acá la primera ocurrencia de muerte es proléptico, porque de hecho todavía el toro está vivo, está exhalando sus últimos gemidos, evidentemente todavía está vivo, este morte es proléptico. Ahora, entre un momento y otro, ¿no es cierto?, entre esta primera ocurrencia, esta prolepsis y efectivamente la caída del toro sobre la tierra, tenemos este pasaje que yo destaqué en verde y que me parece interesante por lo siguiente. Porque de lo que se viene hablando justamente antes, ¿no es cierto?, es del arator, que aquí lo tenemos, al arator, que deja al toro moribundo, desunce al que todavía está vivo y abandona el campo en medio de la tarea. Y en el pasaje este en verde dice que los atractivos habituales de la naturaleza no logran moguere animum. Ahora, en función de lo que acabamos de decir, digamos, el animum del que debe tratarse es del arator, que se va y no encuentra consuelo en estas delicias de la naturaleza. Eventualmente podemos pensar que tampoco encuentra consuelo el toro que sobrevive, pero después con este sino que, ima solguntur, etcétera,
advertimos que esta falta, esta imposibilidad de hallar consuelo en la naturaleza, alcanza también al tono moribundo, que entonces queda incluido en el tricolon precedente. Este desdibujamiento del límite entre el individuo y el animal que vimos en la doble lectura del 452 del Praesens Fortuna Laborum, se advierte acá al revés, ¿no? O sea, se vuelve a advertir acá al revés, con la antropomorfización, ¿sí? Morfización del animal, ¿no es cierto? Maerentem fraterna morte iuventus. Las preguntas retóricas que también marqué acá en verde, que siguen a la muerte del toro y que son además la segunda marca ostensible de la subjetividad virgiliana, son nuevamente, en función de todo lo que vimos antes y de lo que vimos en el libro primero, son nuevamente aplicables tanto al arátor como al animal. Es decir, la peste es inexplicable e inmerecida para ambos. ¿Ah? Y nuevamente, entonces, pone en tela de juicio los fundamentos de la teodicea del libro 1, donde también el hombre y el animal comparten los labores y los benefactores. Por último, estos versos, este último segmento del pasaje, también muestran este desdibujamiento de los límites entre el hombre y el animal, y hacen referencia a un modus vivendi que no recibe su esperable recompensa y que también, de paso, pone en tela de juicio el macarismos de los agricultores del libro segundo. ¿Y por qué digo que se entremezclan otra vez? Fíjense que lo que está en naranja, ¿no es cierto?, aplica evidentemente a los individuos, pero lo que está en violeta tiene que ver con los animales. Vuelve a aparecer pócula, que tiene que ver con el universo de lo humano, pero estos pócula son las fuentes, ¿no es cierto?, el agua pura, y tampoco los sueños interrumpen, las preocupaciones interrumpen los sueños, lo cual esto de las fuentes de agua limpia y el sueño apacible también aplica para ambos. Entonces, me parece que esto tiene que ver con que el fracaso del labor construido a partir de la muerte del toro también es el fracaso del labor humano, de manera que no siempre es cierto esto de que el labor improbus vicit omnia, como leemos en el libro 1. La muerte del toro también significa, ¿no es cierto?, perdón, la muerte del... No pasé la diapositiva, ahí está. La muerte del toro también significa el desmontaje de una imagen que, como vemos acá, es una de las marcas de la finalización de la edad de oro, ¿no es cierto? En el libro primero, la aparición del labrador con el toro y el arado trabajando la tierra señalan el final de la edad de oro y el paso del reinado de Saturno al de Júpiter. La muerte del toro y el abandono del labor podrían sugerir entonces un regreso a aquellos tiempos en que la tierra suministraba todas las cosas, etc. Pero, sin embargo, lo que acá se genera es, muy por el contrario, la necesidad de redoblar el esfuerzo humano, ¿no? Y entonces la imagen del arátor sustituyendo al toro de labranza implica, además de la animalización del individuo, la exacerbación de un labor que, privado de, podríamos decir, tecnología,
como siguiendo, como dice Barchiesi, evidentemente no puede resultar fructífera. La misma idea, ¿no es cierto?, de una fallida vuelta a la edad de oro, o más bien podríamos decir de una vuelta a la edad de hierro, se reitera incompleta en estos versos donde aparece parte de la imaginería que conocemos desde las bucólicas y cuyo desmontaje había marcado el inicio de la edad de oro. Es decir, nosotros tenemos que acá el lobo ya no sale a rondar los rediles porque está acuciado por preocupaciones más serias, ¿ah? Y tenemos a las víboras protegidas, ¿no? Ya no salen a matar animales, mientras que en el libro primero, ¿no?, tenemos a Júpiter aplicando el veneno a las serpientes y ordenando que los lobos fueran predadores como marca del final de la Edad de Oro. Esos factores que antes eran de peligro, ahora dejan de serlo porque también están afectados por la peste. En conclusión, entonces, el fracaso del labor, manifiesto en el abandono del arado, marcarían los indicios de un retorno o sea, podrían ser indicios de un retorno a la Edad de Oro, pero esta Edad de Oro es paradójica, ¿no es cierto? Porque no implica el retorno a un estado preagrícola, una civilización preidílica, sino un estado de barbarie y de sufrimiento animal, y no es una manifestación de concordia entre los elementos naturales, sino una muestra del poder de la muerte y del temor a la muerte. Si pasamos al siguiente significado de magíster que nos da el Vox, que es el de magíster en sentido de presidente de un colegium, etc., es decir, una connotación religiosa, esta puede aplicarse a Quirón y a Melampo por el don de la profecía, su condición de guates y sus vínculos con los dioses, y las artes entonces pasan a ser las artes adivinatorias y la celebración de los ritos. Esto lo vemos en dos instancias. La primera es esta, donde, bueno, parece que este pedido a los dioses no ha resultado, como se advierte los versos subsiguientes, no da demasiado resultado. Y el segundo es la referencia concreta, ¿no es cierto?, al fracaso del rito religioso. Acá yo reproduje el pasaje de Lucrecio, porque bueno, si bien no pretende, mi presentación no pretende ser intertextual, las reminiscencias son tan específicas y tan evidentes, me parece que no se puede soslayar. Y yo marqué con los mismos colores los pasajes, digamos, las reminiscencias directas, ¿no es cierto? Ahora, el pasaje de Lucrecio, obviamente ilustra, como todos sabemos, su denuncia de los crímenes de la religión, pero su resultado es satisfactorio, como todos sabemos, porque, bueno, quien lo realiza, que es su padre, logra zarpar rumbo a Troya. En cambio, esto está marcado acá, ¿no?, con verde. En cambio, en el caso de Virgilio el esquema se invierte, es decir, en el caso de Lucrecio, un crimen de la religión genera un resultado positivo. En el caso de Virgilio, en cambio, un acto de pietas religiosa tiene un resultado negativo, porque los muta exta, ¿no es cierto?, manifiestan el rechazo de la ofrenda y presagian futuros males. Obviamente, esto de los muta exta tiene que ver con la peste, porque
es la degeneración patológica de la víctima lo que impide la cremación de sus vísceras y torna inútil el sacrificio. El Guates acá no puede, ¿no es cierto? No puede, en este verso, no puede dar respuesta, anuncia, ¿no es cierto?, el que serunt magistri que tenemos al final y el fracaso de las artes adivinatorias. Por último, la muerte de los animales aptos para el rito obliga a realizarlo de manera imperfecta, como tenemos acá, ¿no? Vanamente se buscaron vacas para el culto de Juno, porque obviamente estaban todas muertas, y entonces los carros debieron ser conducidos por huros desiguales, una especie de ¿cómo se llama? De búfalos salvajes, una cosa por el estilo, ¿ah? Y esta realización evidentemente tampoco da resultado porque a renglón seguido, ¿ah?, que es esto que puse entre corchetes, a renglón seguido aparece la imagen del arator sustituyendo a los bueyes en el trabajo de la tierra. Entonces, recapitulando con relación al fracaso de la religión, tenemos estas tres ocurrencias. La indiferencia divina al principio, en el caso del sacrificio explícitamente fallido, el rechazo de la ofrenda, y lo cual presagia ulteriores catástrofes, y por último, la práctica religiosa formalmente viciada, que lógicamente tampoco puede dar resultado. Por último, tenemos a la connotación de Magister en su segunda acepción como comandante de una fuerza militar. Entonces las artes son las artes militiae y los magistri los comandantes militares. Quesere, que es el verbo que tenemos acá, tiene estas dos, me pareció interesante estas dos acepciones, que me parece son ambas aplicables al quesere magistri desde este punto de vista, ¿no? Es decir, se retiraron los maestros en todos los sentidos que vimos antes, pero también en sentido militar retrocedieron o claudicaron los líderes. Y frente a esta claudicación aparece entonces, inmediatamente después, ¿no? Bien, fíjense que es, digamos, 450, 451, acá quedó interrumpido por mis acotaciones, pero frente al retiro de los líderes se enfurece la muerte, como tenemos acá, con este verbo, ¿dónde está? Esperen un poquito. Sí, este saevio, que me parece interesante que en su primera acepción el Wox, ¿no?, el Oates lo pone de esta manera y justamente pone este verso como ejemplo de connotación bélica. Y en cuanto a Agit, en el Old encontramos liderar una armada y también triumphum agere, celebrar un triunfo, ¿no? Y Thomas señala esta imagen con el empleo de Agit, ¿no es cierto?, como representando a Tisífone, llevando o celebrando un triunfus militar con el cortejo de las enfermedades y el miedo. Entonces, viendo esta connotación bélica, podemos pasar entonces a la siguiente fotografía, o bueno, como se llame,
donde la referencia, con esta ocurrencia de Saewit, la referencia ya no es la desolación posterior a Filipos, que vimos antes, sino que son parte del contexto de producción de las geórgicas, donde nuevamente vemos la universalización de la guerra y la desolación de los campos. O sea, así como en la diapositiva anterior teníamos a la peste ensañándose casi como un enemigo militar, acá quien Saewit es el propio Marte, y abarcando el universo entero, igual que la peste. Volviendo a nuestro pasaje, en los últimos versos, ¿no es cierto? El triunfo de la muerte, como demostración palmaria de fracaso humano, marqué acá todos los ámbitos que hemos señalado. Es decir, marqué con algunos puntos, con colores, perdón, los términos que nos permiten recapitular los sentidos de Magister que vimos antes, ¿no es cierto? Tenemos Stragem, Strages, ¿no? Que, como vemos, en su segunda acepción mantiene la connotación bélica que tenemos en Cado, en Saeguio y en Ago. Después, en su tercera acepción, ¿no? Tenemos a Strages prácticamente como Agere Cadáhuera, es decir, Strages en su acepción número 2 tiene que ver con la destrucción causada en una batalla. En su acepción número 3, como una masa informe, una de las posibilidades de cuerpos muertos. Entonces, hay como una insistencia en esta idea de la muerte, ¿no? Porque parecería que está con Águeda Cadáhuera repitiendo el sentido el primer sentido de Strages. Es decir, hay como una duplicación de la idea de destrucción y de la muerte como máxima instancia de indiferenciación, ¿no? En esta masa confusa de cadáveres. El fracaso de los magistri, entendidos como maestros profesionales, se advierte, ¿no? En el hecho de que, irónicamente, lo único que aprenden los nóricos es a enterrar cadáveres, ¿no es cierto? O sea, donec humo tegere ac fovis abscondere discunt. Lo único que aprenden es a enterrar cadáveres, ¿no? Y el hecho de que ellos mismos no pueden sacar ningún provecho, como tenemos acá, de los animales muertos, indica de por sí una invalidación o una minusvalía, ¿no es cierto?, de la capacidad humana. Y a su vez, el hecho de que esto tenga que ver específicamente con el vestido, o mejor dicho, con la imposibilidad de vestirse o con que el vestido provoca la muerte, es una marca fuerte en el sentido de que la peste se lleva puesta, se lleva por delante a la civilización en sí misma. O sea, los individuos que ya antes habían sido animalizados, ocupando el lugar del toro, ahora también vuelven a ser animalizados en el sentido de esta cuestión de la imposibilidad de vestirse. El fracaso finalmente de los magistri como
pastores veterinarios es tan evidente, bueno, en el sentido de que la peste alcanza también a los individuos que presentan, ¿no es cierto?, los mismos síntomas que los animales, ¿no es cierto? El sudor ardiente, o sea, la fiebre, y me parece interesante este inmundus, que es una cuasi sinonimia del illotus sudor que teníamos antes con relación al animal enfermo. Y por último, el fracaso de los magistri como, en el sentido religioso, se advierte si consideramos Sacer ignis, no en términos de una enfermedad particular. La crítica en general sostiene que esto se refiere en particular a la erisipela, sino, o sea, si no lo consideramos de esa manera, sino en un sentido literal, aplicando el significado de Sacer al fuego que consume los miembros. Es decir, un fuego que es maldito en más de un sentido. Como vimos al principio, fue inútil para combatir la enfermedad, porque las entrañas no se quemaron, ni arde ahora cuando sería necesario para eliminar a los animales como vía de contagio. Muy lejos de ello es la exacerbación del calor asociado con la enfermedad, es decir, es el fuego donde arden los cuerpos todavía vivos, ¿no?, de estos hombres contagiados, es decir, están los cuerpos, los artus, ¿no?, se queman. Volviendo al principio, entonces, donde habíamos visto morborum quoque te causas et signa docevo, creo que sería interesante plantear la cuestión de las causas morbis, porque finalmente habíamos visto que las causas inicialmente eran, digamos, de un punto de vista concreto, habíamos visto las temperaturas extremas y después, bueno, los signa quedaron por el camino. ¿Y por qué digo que me gustaría dejar planteada esta cuestión? Porque hay un gran debate en torno a si la causa de la peste es o no la causa, perdón, si la causa de la peste es o no la ira divina. Harrison, en este artículo que referencié aquí abajo, sostiene que sí, que la peste es la consecuencia de la ira divina, y haciendo, digamos, una lectura que parte del pasaje en que se hace referencia a que no se encuentran los animales apropiados para el rito y que por lo tanto el rito se realiza de manera insatisfactoria, fallida o insatisfactoria, y que eso es lo que genera la ira divina. Pero esto aparece mucho después en el pasaje, ¿no es cierto? Todo el resto de la bibliografía que consulté, que es esta que tenemos acá, no mostrando quiénes son, pero digamos, para dar cuenta de que es una opinión bastante más generalizada, de estos autores, quienes también se ocupan de la cuestión de las causas de morbi, todos estos sostienen que acá no tiene absolutamente nada que ver la ira divina. Tenemos, como señala Gale, tenemos estos 4 indicios, ¿no es cierto?, de que la peste podría ser un castigo de los dioses, pero lo que no se advierte es la causa, en todo caso, de esa ira divina. Es decir, suponiendo que la peste fuera un castigo divino, a lo cual podría aludir estos 4 elementos que tenemos acá, lo que Gale dice en todo caso es que no se conoce cuál es el motivo de esa ira, suponiendo que la haya. Y digo, esta cuestión tal vez puede vincularse con la bugonia del libro 4,
¿Por qué? Porque se trata de una regeneración cuyo punto de partida es justamente el cadáver de un animal en descomposición, ¿m? Y en cuya realización, es decir, en la cuestión de la bugonia, la participación divina es absolutamente fundamental. Entonces, en el libro cuarto parecería haber una recreación a partir de la muerte, en la cual, digamos, guiada por, digamos, por voces divinas, lo cual parecería hacer pensar que no hay ira divina detrás de esta peste. Bueno, estas son las reflexiones que pude enhebrar en torno a este pasaje. Espero que haya resultado claro. Nada más. Muchas gracias. ¿Dejamos de compartir la pantalla, Marce? ¿Quieren seguir compartiéndola? La vuelvo a poner. No, 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 así estamos todos. Sí, yo como para no hablar frente a mis cuadritos, por lo menos les veo las caras. Bueno, muchísimas gracias por este conjunto de reflexiones, por este análisis tan detallado, tan basado en todo lo que es textual, muy interesante. Y bueno, abrimos como siempre en el taller la posibilidad de preguntas, comentarios. ¿Alguien tiene algo para comentar, algo para preguntar, algo para disentir? Digamos, bueno, esa es la idea del taller, ¿no? No digo que levanten la mano, bueno, sí, en realidad se levanta una manito acá. Sí, hay manito. Ahí la tenemos a Adriana. Adriana levantó la manita. No, bueno, muchas gracias. Muy interesante la exposición. En realidad estuve bastante tiempo durante la exposición pensando en esos versos 470, 471, justamente un poco a tono con esta última pregunta que vos hacías respecto de las causas de la enfermedad, si en última instancia una causa divina o no. Vos decís que la bibliografía, bueno, si no te entendí mal, no está demasiado de acuerdo con la opción de que sea la ira divina la que pueda estar en el fondo de la cuestión. Y en realidad yo, antes de que llegaras a ese punto, lo que me da la impresión a partir de esos dos versos y, digamos, sobrevolando muy, muy rápido el pasaje, la verdad es que esto parece, yo me preguntaba, y era parte también de lo que quería preguntar, porque no estoy muy familiarizada con el texto de Geórgicas en profundidad, digamos, como para tenerlo en claro, pero la verdad es que ahí, en esos dos versos, ¿no?, se habla de multae pecudum pestes, no de una pestis que uno pueda relacionar con, digamos, una especie de castigo por ira divina. ¿Para qué me voy a buscar el texto? Espera un cachito. Marce, y otra cosa, yo sigo viendo el PowerPoint. Sí, eso también, sí. Si querés.
Entonces Fíjate si lo podés sacar, lo cierro. A ver, vamos a finalizar esto. dejar de compartir. ¿Cómo se hace para dejar de compartir? Escape. Ahí está. Ahora Ahí. sigo. Ahí ¿Ya estamos. está? Ahí está. Buenísimo. Ahí está. No, porque, digamos, así no tengo que poner el PowerPoint de vuelta. No, está bien. Mira, es simple porque ahora estaba mirando que ahí se habla de pestes Sí. muchas, digamos, Sí, multa de contra el non-tam Kreber Agens IMM Turbo, o sea, y turbo como es el remolino, la tempestad, ¿verdad? Todo lo que uno quiere. Digamos, a mí se me hizo la idea mientras vos exponías que en verdad el poeta lo que está señalando son, digamos así, fuerzas naturales bueno, de esencia muy diferente, ¿no? O sea, una cosa son las catástrofes climáticas, la naturaleza en ese sentido, digamos, como un fenómeno atmosférico, y por el otro lado está esta otra cosa que es naturaleza, pero es diferente porque es la enfermedad, digamos. Y bueno, con esto lo que quiero decir es que sí, a mí me da la impresión de que no es que haya una mano divina atrás de estas cosas, sino esta especie de fuerza externa diferente que no conocemos muy bien y que hace estragos como los que vos describiste, digamos que nos dejan prácticamente sin recursos, ¿no? No sé si en las geórgicas la naturaleza atmosférica, digamos, es tan poderosa como la peste. Así que, en fin, nada más quería comentar en parte esto, es decir, que me da la impresión de que no, el poeta no está pensando aquí en una cuestión divina, sino en algo bastante externo al hombre que lo supera en artes. Sí, pero y fíjate que en todas las ocurrencias que hay, que vimos que tienen que ver con el poder destructor de la naturaleza, ¿no? En el libro 1 y también en el 2, no tienen ninguna connotación, no aparecen en un contexto que tenga nada que ver con un castigo divino, ¿no? Tal vez sí como parte, bueno, de que se terminó la edad de oro, pero no más que eso, o sea, no hay en ningún lado como Júpiter lanzó el rayo, no, eso no pasa. A mí yo comparto con que no tiene nada que ver con la ira divina esto. Pero sí, y además ese contraste ahí en ese verso, ¿no? Entre, digamos, si vamos como si quisiera hacer una síntesis, ¿no? Si nos referimos a las fuerzas naturales, bueno, en una palabra, turbo, ¿sí? Si hablamos de enfermedades, son múltiples, digamos, y además son mucho más frecuentes que la catástrofe natural en sí. Bueno, en fin, nada más. Me quedé pensando en esa cuestión que creo aporta o tiene que ver, me parece en el mismo sentido en que vos estabas mostrando, digamos, este enseñoreo de la enfermedad frente a las artes, habilidades y las conquistas tecnológicas ¿qué es lo que nos está pasando? propias de la humanidad. Sí, así es. Bueno, eso, gracias. Nada. Gracias, Adri. Ali, Sí, con la sí, manito. esto tiene en relación con lo que estaban conversando recién con Adriana. A mí me parece que esto tiene que ver con la cuestión de la Teodicea, que en términos de Gitrig me parece la matriz productiva de todas las geórgicas, porque lo que provoca la Teodicea es una ruptura de un modo de vincularse el hombre, la naturaleza y lo divino,
a partir de lo cual se instala el labor improbus. Ujú. Entonces, todas las geórgicas tienen que ver con qué tipo, a mi modo de ver, es decir, no me parece que que el tema de la geórgica sea la agricultura, sino la relación del hombre con la naturaleza, rota, en principio a partir de la Teodicea, o siempre rota. Ujú. Entonces, creo que esta cuestión de la peste forma parte de la enseñanza, ¿sí? Porque, a Ujú. ver, lo que él dice al principio en el proemio es cómo se cuida el ganado, etcétera, etcétera, no cómo se evita nada. Nada es evitable en la relación del hombre con la naturaleza. Entonces, en realidad no me parece que haya un fracaso del labor. Lo que hay es una enseñanza de que el labor no es infalible, ¿sí? Porque Ah, se parte de una relación rota, simplemente. En todo caso, lo que me parece particularmente alarmante en términos de imposibilidad de que el labor controle o de que el hombre controle o el labor controle, y esto termine en una circularidad, y yo creo que de ahí tiene que ver la presencia de las serpientes, de la cual no se puede salir, lo que me parece muy, no preocupante, sino, bueno, qué sé yo, es esta cosa que yo he observado toda la crítica, ¿sí? Los finales positivos y los finales negativos alternos ujú. de los libros, la relación de esto con el final del libro 1. O sea, Ah, ¿en qué claro. medida la guerra civil no es también un círculo infinito? Digamos, ¿sí? O sea, a ver, la peste parece una guerra, la guerra parece una peste, de la peste termina en muerte inevitable y no puede pararla el hombre. ¿Puede parar la guerra civil? O sea, me parece que ahí es donde se plantea esta, o donde yo por lo menos me planteo esta cuestión de te estoy mostrando que las cosas, si no se paran en un momento, no se paran más. Y te estoy Ujú. mostrando que respecto de la naturaleza hay que apechugar. Ahora, ¿vamos a hacer lo mismo? Claro. Ay, que no tiene que ver con la naturaleza. Es decir, porque ahí sí que hay remedios, ¿eh? Se trata de parar, nada más. ¿Sí? Vos sabés que tal vez, no sé si lo que comentás, Ali, eh, y yo comparto, no lo había pensado, pero sí comparto plenamente, pero si no tiene también quizás un poco que ver con el contexto de la escritura, ¿no? Por cuándo fueron compuestas las geórgicas, pues, eh, eh, a partir de esto, yo que no me puedo sacar, como todas estamos en familia, como todas saben, no me puedo sacar a Horacio de la cabeza, eh, esta asimilación de la peste con la tormenta, ¿no es cierto? Eh, Pensaba después en, obviamente, la Oda Segunda, ¿no? Ahí está, digamos, ahí la peste, entre Sí, comillas, se para, ahí sí. se puede detener, Mm. ¿no? Y también me hizo repensar, no me acuerdo qué oda es, pero no importa, una que termina de manera apotropaica, que Apolo se lleve para afuera, este, no sé si los enemigos o no sé qué cosa, y la peste. Mm. Entonces, eh, qué sé yo, tal vez a la luz de esto se resemantiza lo que parece ser una cosa eh, completamente banal, o sea, ¿no? Tipo, el que estés bien, que no haya peste, toma otro color, y me parece que la tormenta del libro, de la segunda oda, también, no sé si estoy forzando la vinculación, pero No, yo no pienso sé. que en realidad que, a ver, eso tiene que ver con algo más amplio, que es que a diferencia de los griegos, los romanos no son un pueblo de navegantes, y los símiles con cualquier cosa que tenga que ver con los cataclismos del mar son tremendamente efectivos a la hora de incentivar o profundizar la gravedad de cualquier cosa. ¿Sí? Porque Mm, si hay un símil que funciona así para todo, es eso, sí, digamos.
Sí, los desbordes. Entonces, Sí, bueno, es interesante. sí. Lo Bueno, veo, lo veo a Martín ahí con la mano levantada. Sí, yo pensaba en esto que vos estabas mencionando, nuevamente vuelvo un poco a lo que había dicho Adriana, y pensaba un poco que, digamos, en las geórgicas es como que siempre el labor, y esto que decía Alicia también, ¿no? Siempre es como negativo, ¿no? Siempre le ha quedado a los hombres como algo negativo, y esta idea de que, como dice que Júpiter no quiso que el camino de la agricultura fuera ujú, fácil, ¿no? Yo pensaba que en realidad parece que lo que Virgilio está presentando un poco es esto. Los dioses en todo caso lo que quisieron es que las cosas no fueran fáciles, pero no necesariamente solucionarlas ni provocarlas. Es como que es una cuestión. Sobre todo pienso en ese verbo extunderet, ¿no? ujú, Esa idea de que las artes van surgiendo medio a las patadas, ¿no? A los golpes, ujú. ¿no? A los golpes. Entonces es como que la peste sería también una iteración más de esa cosa terrible que pasa a los humanos, ¿no? Es decir, tienen que enfrentarse a algo más. Este, por eso no coincido con lo que decían, me cuesta pensarlo como un castigo, sino simplemente en todo caso es el castigo de la vida, ¿no? Digamos, es lo que pasa en esto que decía Alicia de la naturaleza, es el hombre que está tratando de encontrar su lugar, ¿no? Eso pensaba nomás como una reflexión. Sí, incluso esto que vos decís, Martín, que lo pone, el labor es algo que impone Júpiter y que específicamente hace que no sea fácil el camino. Además lo dice para que los seres humanos no nos quedemos embotados en nuestra indolencia, digamos, para obligarnos a desarrollarnos, este, ponernos en la necesidad del desarrollo, ¿no? Lo dice ahí en la Teodicea. Eh, y de hecho, en el pasaje de la peste, toda esa serie de tratamientos que se intentan, bueno, es una manera de tratar, se trata de combatir la enfermedad. Así que tal vez tiene que ver con esto que decía Ali, lo que falla, lo que está diciendo es que el labor no siempre da resultado. Sí. Y bueno, Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Sí, una cosa nada más que tiene que ver con lo que señalaba Martín y con lo que vos comentabas también, Marce, que al final del canto 2, donde uh-huh, aparece esta cuestión de la época de Saturno, etcétera, etcétera, uh-huh, también aparece la idea de que todo se pudrió, para decirlo así claramente, después de que una raza impía comiera la carne de los animales muertos. uh-huh, sí. Entonces, me parece que de todas las fatalidades, digamos, o las situaciones en que el labor, lo único que supone es más labor, siempre, por eso es improbus, ¿sí? Digamos, Uh-huh, la idea es de incesante, básicamente. uh-huh, Eh, las dos de situación de muerte, en el caso de las georgias, tienen que ver con muerte de animales. ¿Sí? Bueno, esta del libro 3 y después la de las abejas de Aristeo. uh-huh, uh-huh, Entonces tiene que ver con esa ruptura originaria, a mí me parece. ¿Sí? En todo caso, no sé ni me interesa si Virgilio creía en la ruptura originaria, pero lo que sí me parece es que lo que hay es eh, un planteo de cuál es la relación del hombre con la naturaleza y los dioses. Sí, uh-huh, o sea, si lo pensamos incluso en términos del artículo, no voy a decir fundante porque se va a revivir el espíritu, pero del artículo de Lisandro, ¿sí? La relación del hombre y la naturaleza en las bucólicas, la relación del hombre y la naturaleza en las geórgicas. uh-huh. ¿Sí? O sea, esto es, comparado con las bucólicas es claramente un espacio de ruptura. Sí. Pero, bueno, muy interesante, Marce, realmente da para pensar, para hacer, para Bueno, atrás, muchas gracias. ¿no? Gracias, para mí fue
una experiencia liberadora, porque por una vez no tuve acá al gordito en el escritorio, entonces realmente fue como un gran recreo, te voy a decir. Muchas gracias. Bueno, gente, muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Marce. Muchas gracias a todos. A ustedes. Gracias, Marcela. De nada. Chau, chau. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, muchas gracias, Marce. Adiós. Gracias, No, a vos.